Saludos, soy Jazmín Samaniego. Hoy día vamos a hablar sobre las ideas de los alumnos en relación a las ciencias experimentales. Muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de ir a colegios para realizar la investigación. En este caso se ha revisado la bibliografía y se ha escogido una investigación en función de la relevancia, la actualidad, el rigor y el nivel de especialización de los autores. El estudio elegido trata sobre los microorganismos en la educación primaria, ideas de los alumnos de 8 a 11 años e influencia de los libros de texto, desarrollada por Ballesteros, Paños y Ruiz Gallardo en el 2018. Este estudio incidió en dos aspectos. Por un lado, las respuestas de los niños sobre los microorganismos y por otro, el análisis del libro de textos, escogiendo 4 editoriales: Anaya, Santillana, SM y Edelvives, siendo esta última la correspondiente a la institución donde se realizó la investigación. Se seleccionaron en un muestreo no probabilístico de conveniencia a 145 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria, con edades comprendidas entre los 8 y 11 años, pertenecientes a un colegio público de Albacete. Para poder elaborar el instrumento de recogida de información, los autores tuvieron en cuenta ideas previas comunes y obstáculos y dificultades de aprendizaje recogidas en investigaciones precedentes sobre los microorganismos en primaria. Hay muy pocas de ellas, así que eligieron 4, la primera desarrollada en 1953 y la última en el 2011. Los diversos autores concluyeron que los niños revelan ideas incompletas y de connotación negativa sobre los microorganismos. Incluso FASO y colaboradores comprobaron además la gran resistencia al cambio que experimentan estas ideas, pues pese a una intervención con un matiz positivo, seguían considerándolos como agentes perjudiciales. Otro aspecto menos coincidente en la investigación fue sobre su morfología. Al ser un estudio de corte cualitativo con carácter exploratorio y descriptivo, se decantaron por recoger información mediante un dibujo y 2 preguntas abiertas, considerando la adecuación del lenguaje. Aunque no se describe la instrucción facilitada, se les pidió que dibujaran un microorganismo en un lugar que consideraran que podría encontrarse. Las preguntas fueron: ¿qué funciones tienen los microorganismos? ¿Dónde has oído hablar de los microorganismos? El análisis empleado fue cualitativo y descriptivo, comparativo también en cuanto a las respuestas de los niños y lo que dicen los libros de texto. Para ello predefinieron 6 categorías: forma, color, ubicación, tamaño, función y fuente de información. Luego analizaron los dibujos y las respuestas asignándoles diversas dimensiones según cada categoría predefinida. Esta tabla, recuperada del estudio, recoge las categorías y dimensiones. En forma tenemos animal, abstracta, antropomórfica o bacteria. En color, coloreado, sin color. En ubicación, en todas partes, seres humanos, lugares sucios o lugares tocados por el hombre. En tamaño, pequeño, grande o microscópico. En función, beneficiosa o perjudicial. Y en fuente de información, colegio, familia, medios de comunicación o médico. Para analizar los libros de texto consideraron 8 aspectos. En cuanto a los contenidos, se dieron cuenta que la referencia a los microorganismos se encontraban dentro de 4 temáticas: clasificación de seres vivos, alimentación, salud y ecosistemas. También buscaron si se incluían imágenes o referencias al tamaño microscópico, al hábitat o a las funciones. Representaron los resultados utilizando 3 tipos de herramientas: tablas de datos, gráficos de barras y presentación de dibujos como el que aparece a la derecha, donde para la categoría forma registran las 4 dimensiones. Conocida ya la investigación, es propicio discutir y reflexionar sobre los resultados. Empecemos por la muestra. El estudio hace una diferenciación por curso pero no por ciclo. Tiene en cuenta el género al presentar la muestra, pero no al registrar los resultados.
No menciona las características cognitivas o contextuales, como el tipo de institución, las características de la clase, vinculaciones al rendimiento y otros. Sobre el instrumento de recogida de información, podemos decir, en torno al dibujo, que si bien es un recurso muy pertinente para esta edad, no necesariamente tendría que responder cuestiones sobre forma, color, ubicación, tamaño e incluso función. Además, se puede solo activar la memoria visual y no necesariamente la procedimental o la semántica. Cabe preguntarse entonces si los investigadores pretendían que se evidenciara lo que saben o cómo piensan los alumnos. ¿Se evalúa el nivel de conocimiento o el de razonamiento? En este sentido, los instrumentos podrían haber considerado alguna pregunta abierta y formularla de forma indirecta, como por ejemplo un planteamiento de casos. Esta podría ser una sugerencia. En la clase de María han hablado y visto videos sobre los microorganismos. Se han fijado en sus características, como su forma, tamaño, color, dónde viven y qué hacen. Al final de la clase, el maestro les ha preguntado qué son los microorganismos y les ha pedido que los dibujen. Aunque tú no has estado en clase de María, quizá puedas recordar qué es y cómo son los microorganismos. ¿Podrías hacer un dibujo teniendo en cuenta sus características? Este tipo de preguntas no solamente coloca al niño en una situación significativa, sino además promueve otro tipo de recuerdos y no solamente la asociación visual. Para las siguientes preguntas se ha seguido con el caso y se ha propuesto incluso el uso de imágenes. Volviendo a la investigación, en cuanto a los obstáculos que consideran los autores, no solamente es la ausencia o inadecuación del conocimiento, sino también la comparativa constante que hacen en función de los libros de texto, lo que produce cierto sesgo de generalización. Otro punto de discrepancia son las dimensiones vinculadas a cada categoría. Se cree que podría haber un análisis sobre la progresión del conocimiento y el razonamiento, por ejemplo, en una escalera que evalúe cómo van evolucionando. También se podría considerar la representación visual más atractiva y no solo el uso reiterado de tablas de datos, lo que se puede entender también por el formato de la investigación, que en este caso es un artículo. En cuanto a la conclusión sobre el conocimiento acertado, se deja entrever cierta concepción en cuanto al conocimiento científico como verdadero y las ideas de los alumnos como incorrectas, lo que produce cierto sesgo. No obstante, podemos decir que el estudio cumple con su propósito, pues es de carácter exploratorio y descriptivo. Además, se pueden solventar estas limitaciones con nuevas investigaciones. También es propicio considerar enfocarse en el razonamiento y no solo en el nivel de conocimiento. Finalmente, vamos a concluir en que la exploración y el análisis de la CIA es una línea de investigación que no solamente es para científicos y especialistas, sino para todo docente, que el modelo constructivista vigente exige que se atienda a la naturaleza de las ideas como válidas y punto de partida, y además que el análisis debe atender tanto al conocimiento como al nivel de razonamiento para poder progresar desde allí. Gracias.